Soy la profesora Elaine Casket y estoy honrada de estar en Congreso Futuro desde Londres. Me hubiese gustado estar físicamente presente, pero estoy feliz de estar conectada digitalmente con ustedes. Si has experimentado la muerte de alguien cercano, sabes el dolor de la pérdida. Estas experiencias en la vida nos afectan mucho. Es difícil aceptar el silencio y lo que significa el fallecimiento, en términos de no poder sentirlos, escucharlos ni verlos de nuevo. No es ninguna sorpresa que existan nuevas maneras de comunicarse y tratamos de usar estas nuevas tecnologías para comunicar nuestro dolor y pérdida y poder conectarnos con la muerte. En el siglo XIX, en Norteamérica, hubo un famoso círculo de jóvenes hermanas que decían que podían hablar con los muertos y que los espíritus se comunicaban con sonidos, como el de un telégrafo al usarse. Cuando la fotografía se inventó, podías ir a un estudio especial y pagar para tener fotos con tus fallecidos, materializados como en una nube, frente a ti o detrás. Escribiendo un artículo científico en América en 1920, Thomas Edison dijo que algún día esperaba construir un dispositivo electrónico lo suficientemente sensible como para capturar la voz de los fallecidos de la Gran Guerra. Sobre la colina mirando el mar en Japón, hoy hay una antigua cabina de teléfonos y conecta a la nada. Y fue construida por Sasaki Itaru para hablar con su primo fallecido y se llama el teléfono del viento. Después del tsunami de 2011, gente de todo Japón empezaron a viajar ahí para poder hablar con sus muertos por este teléfono. Y con las tecnologías de hoy en día es mucho más fácil conectarse con la muerte porque no son solo herramientas. La muerte ya vive en la tecnología, en las cuentas, en los dispositivos. Es como un limbo digital, algo entre la tierra, el lugar donde los muertos se quedan hasta que alguien descifra dónde están. Esto, por supuesto, no es verdad para todo el mundo, pero para algunos de nosotros, los teléfonos y relojes inteligentes y el acceso a Internet, para los conectados de un lado privilegiado de un mundo digital. Hemos creado extraordinarias reflexiones digitales en nuestras vidas. Esas reflexiones no desaparecen cuando morimos. Y así, los muertos modernos siguen en las redes sociales. Los blogs de los muertos siguen hasta que la cuenta de mantención no se termine de pagar. Los sitios web se mantienen hasta que el dominio del sitio pase a alguien más o se venza. Las cuentas de mail de un fallecido siguen, a menos de que alguien tenga las contraseñas o el permiso de un ejecutivo digital y también la conciencia de saber que existen. O puntos o criptomonedas pueden quedar en sus cuentas sin ser gastadas o sin tener acceso, y el contacto de los muertos sigue en nuestro teléfono y sus mensajes, los que le escribiste. El lema de Congreso Futuro es aprender a convivir, y parte de la era digital que estamos viviendo ahora es sobre aprender a coexistir con la muerte digital. La muerte digital no está confinada a un sector en específico, la vemos en cada lugar que vamos, ya sea que queramos o no. Aunque pudiéramos rastrear cada espacio de la data relacionada a una persona fallecida, lo cual es casi imposible, estamos bloqueados a poder eliminarlas. Y las compañías de las redes sociales, que tanto controlan de nuestra información, parece que tampoco quieren eliminarlas. Ante la falta de instrucciones, por ejemplo, Facebook convierte los perfiles de los muertos en cuentas conmemorativas y los mantiene disponibles. Si Facebook continúa creciendo hasta el 2100, habrá 4.9 billones de perfiles de personas fallecidas, mucho más que los usuarios vivos. Será el cementerio digital y la funeraria más grande del mundo. Es un modelo de negocios que cambiará significativamente porque los muertos ni cliquean los anuncios. Soy psicóloga y autora del libro Todos los fantasmas en la máquina, la vida digital más allá de sus datos personales. He pasado los últimos 17 años estudiando la vida, la muerte y el duelo digital, y he seguido la evolución de las redes sociales y otras compañías en línea que lidian
con la muerte. Cuando esto ocurre, a veces hay nuevas historias o notas de prensa con titulares como "haciendo más fácil honrar a un ser querido en Facebook tras su muerte". Esta nota, que apareció en la página de noticias de Facebook en abril de 2019, muestra que Facebook ha hecho una extensa investigación sobre lo que las personas necesitan y ahora Facebook está implementando formas de reducir el dolor de las personas, incluyendo el uso de inteligencia artificial para evitar situaciones que las personas que han perdido a alguien puedan encontrar emocionalmente difíciles. Poco a poco, la tecnósfera intenta aliviar el dolor de la pérdida, guardando la información de estas personas y dejándola disponible. Ellos dicen que están ayudándote a sobrellevar el dolor y por un lado puedes decir, es algo maravilloso, en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes acceder a estos recuerdos, a las fotografías, las palabras de alguien a quien amabas y que perdiste. Puedes visitar su página, puedes hablar con ellos y hasta enviar mensajes. Es algo que muchas personas en duelo hacen. A veces sienten que hay una suerte de conexión. Quizás los muertos pueden escucharte. Esto no es algo extraño. Estamos acostumbrados a enviar mensajes al éter todo el tiempo y asumiendo que los van a recibir, incluso cuando no te responden de vuelta. ¿Por qué esa sensación tendría que desaparecer cuando una persona muere? Pero las redes sociales no fueron pensadas ni diseñadas para ser un memorial o una plataforma de legado. Y aquí hay algunos problemas. En primer lugar, los derechos de privacidad de los usuarios que están vivos se encuentran protegidos por la ley, pero los muertos no tienen los mismos derechos. En gran medida, las compañías pueden hacer lo que quieran con los datos de los usuarios que no están vivos, pero cuando los muertos permanecen en redes sociales, sus datos pueden ser utilizados de manera que se vuelven rentables para las empresas al obtener información sobre los usuarios vivos. En segundo lugar, la falsificación, la inteligencia artificial, la tecnología de hackeo cada vez son más sofisticadas, cada vez son más accesibles. Cuando los datos de una persona muerta están comprometidos, los otros, los que aún viven, están emocionalmente vulnerables. He conversado con varias personas quienes recibieron solicitudes de amistad de sus padres fallecidos, o hermano, o amigo, por quienes clonan sus perfiles. Hay bastantes formas en que la información de una persona muerta puede ser explotada con motivos hasta criminales. Quizás por eso los nombres y los perfiles de los muertos se pueden comprar con bitcoins en la dark web. En tercer lugar, piensen en el costo ambiental de toda esa información excesiva de las personas muertas, de las cuales muchas no son importantes para la historia, saturando así los servidores mundiales. Y aquellos de ustedes que tienen fantasías sobre continuar viviendo con un avatar luego de morir, quizás con inteligencia artificial, piensen en la gran huella de carbono de entrenar una inteligencia artificial como sea. Mírense al espejo y piensen, ¿eres tan importante para la historia que pueda justificar las consecuencias? ¿Cuál es el propósito de mantener a una persona en particular, su personalidad, su cuerpo, su conocimiento o su talento, con vida indefinitivamente? De pronto, dejar la información de los muertos en manos de los dueños de estas compañías no parece tan buena idea. Pero, ¿qué pasa cuando desaparece el perfil de una persona que ha muerto? Una vez, Facebook eliminó los perfiles de quienes habían fallecido. Entonces, hubo un tiroteo en un campus universitario en Estados Unidos en 2007 y los familiares y los cercanos de las víctimas pidieron que no eliminaran los perfiles para recordarlos. Cuando entrevisté a los representantes de Facebook sobre esta historia, dijeron que la política de Facebook de eliminar los perfiles tras una muerte era horrible. Y no tengo dudas de que la experiencia fue horrible para quienes estaban en duelo, pero ¿eso significa que era lo correcto empezar a mantener esos perfiles? Teniendo todo esto en cuenta, quizás estas compañías deberían rechazar la responsabilidad de mantener la información de las personas muertas. Quizás nunca debieron comenzar a conmemorar este material, porque si hubiesen rechazado esa idea, podría haber ayudado a evitar que llegáramos a este punto. Ahora estamos en una situación en la que nosotros estamos guardando toda esta información preciada de tal manera que ya no nos pertenece, que no podemos controlar. A veces ni siquiera podemos acceder a ella. Y el acceso estos días es 9 décimos antes de la ley.
Lentamente, nuestras expectativas han sido moldeadas a pesar que nuestra información y que la de nuestros seres queridos será preservada por estos sitios, como si lo que está en línea realmente fuera para siempre. De hecho, empezamos a asumir que es su trabajo mantenerla como su responsabilidad ética y moral, y como todo lo demás en nuestra vida moderna, le estamos dando nuestra responsabilidad a estas plataformas. Le damos la tarea a Facebook, Twitter e Instagram y otros sitios que cuiden nuestras cosas y les pedimos que se preocupen por nosotros cuando estamos de duelo, que nos cuiden emocionalmente. Por estas expectativas, tuvimos una respuesta negativa contra el plan de Twitter de desactivar las cuentas en noviembre y diciembre de 2019. Twitter dijo, efectivamente borraremos las cuentas inactivas, las que incluían las cuentas no utilizadas de los muertos. Las personas de luto reclamaron y se manifestaron en contra, así que Twitter rápidamente cambió de opinión y dijo que en su lugar iban a empezar a dejarlas como cuentas conmemorativas. Creo que esta no es la manera correcta. Esta responsabilidad emocional y moral de recordar a los muertos y tenerlos indefinidamente disponibles ahora es una de las tantas amenazas que nos vincula a estas plataformas. Es un pilar de esta relación dependiente o codependiente. El duelo es una experiencia extremadamente privada y única. Cada luto es único, igual que la relación que tuviste con esa persona en la vida. El Día de la Privacidad en 2020, Facebook publicó un artículo en su página de noticias que se llamaba "Empezamos la década ofreciéndote mayor control sobre tu privacidad". Ofreciendo. No puedes ofrecer algo que no tienes, que no está en tu poder dar. Y si las plataformas de redes sociales pueden entregarte el control sobre tu privacidad, sobre tus decisiones, ya debe tener ese control. Si Facebook verdaderamente está siendo serio sobre devolver una parte de lo que se han llevado, quizás ceder el control sobre los datos de los muertos, quizás debería ser parte de ello. Pero estarán preguntándose, ¿no afectaría esto en el duelo de las personas si esa información no está? Recientemente escribí un artículo con mi colega, la doctora Morna O'Connor. Ella es una compañera de investigación sobre la muerte digital y en él mencionamos 3 conceptos que son revivir en la era digital, parcialmente debido al rol fundamental de las compañías tecnológicas, incluyendo las redes sociales. Un concepto de la muerte digital es que hay un normal o saludable o duelo ideal en las redes sociales y eso no está apoyado por la investigación. El segundo concepto es la noción de que la tecnología ayuda o dificulta el duelo, pero cuando aceptas el primer principio de que hay una manera correcta de enfrentar el duelo, entonces, ¿qué significa ayudar o dificultar? Y el tercer concepto es que deberíamos hacer algo sobre el supuesto impacto de la tecnología en el duelo. Culpamos a las compañías tecnológicas, las llamamos a hacer lo correcto y algunas de esas compañías, aunque no muchas, tienen equipos dedicados a intentar disminuir el dolor de las personas en duelo. Have teams dedicated to trying to lessen the pain to the bereaved. Como mencioné, en 2019 Facebook anunció que sería más fácil honrar o recordar a un ser querido tras su muerte e hicieron actualizaciones en su forma de manejar los perfiles de las personas fallecidas. Anunciaron que iban a utilizar inteligencia artificial para identificar los perfiles de los usuarios muertos antes de convertirlas en cuentas conmemorativas y así ayudar a evitar que aparecieran en lugares que podrían causar estrés. Por ejemplo, evitar que se les invite a un evento o mandar un recordatorio sobre su cumpleaños a amigos. Por un lado, Facebook está tratando de reconocer y responder a los deseos de los individuos en luto, pero cuando dicen que están ayudando a minimizar experiencias que pueden ser dolorosas, automáticamente asumen que cualquier recordatorio sobre la persona fallecida causa un dolor insoportable a todos los que están en duelo y que ese dolor debe ser eliminado y que es su responsabilidad hacer eso, que está en su poder hacerlo. Debería
¿Podría ser el rol de las compañías tecnológicas diseñar y luego imponer en el marco de cómo hacer tu duelo o recordar a una persona en particular? ¿Deberían estas compañías determinar quién es recordado, cómo y por quién? Hasta el momento, esto está pasando porque nuestro panorama legal y normativo determina qué ocurre con la data de los muertos y está permitiendo que esto suceda. Entonces, las compañías de las redes sociales tienen mucho poder en cuanto a mantener, preservar, diseñar, formar los restos digitales. Y porque estas son compañías con fines de lucro, es un poco como pedirle al zorro que cuide de tus preciados pollitos. No es un buen trabajo para él. El cambio ha sido lento, probablemente porque es complicado. Existen muchas áreas legales involucradas y tampoco ha sido una prioridad clara hasta ahora. Pero los ciudadanos de la era digital están empezando a morir más. La complejidad de los muertos y los vivos coexistiendo en línea está empezando a notarse. Algunos ven un futuro utópico como una existencia sin dolor ni sufrimiento, y los utópicos tecnológicos creen que la tecnología puede ayudar a conseguirlo. Pero, ¿cómo podemos tener una utopía sin amor? ¿Cómo podríamos permitirnos a nosotros amar sin abrirnos a la pérdida? La muerte es parte de la existencia humana. Hemos estado conviviendo con la pérdida desde siempre. ¿Es realmente el duelo un problema a resolver por la inteligencia artificial? Gracias.